Estamos con el doctor Daniel Cisercia y la doctora Angélica Rivero. Muchas gracias por estar presente hoy con nosotros en Nota 22, Maxi. Bueno, la doctora Angélica Rivero es abogada civilista especializada en daños y perjuicios y accidentes de tránsito. Hoy nosotros pasamos un video bastante impactante, un informe al principio del programa, que realmente es una preocupación de todos los días, porque uno o está todo el día en la calle, o tiene chicos, o tiene familiares que están manejando permanentemente, y que lamentablemente hay tantos accidentes y tantas lesiones y fallecimientos de chicos jóvenes que amerita que tratemos hoy el tema aquí. El doctor Daniel Cisercia es abogado civilista de la Universidad Nacional del Litoral y es director general de Asuntos Jurídicos de Vialidad Provincial. Así que un gusto y le agradecemos que estén con nosotros. El agradecimiento es nuestro, a Maxi y a vos, Carlos, por haberlos invitado a este programa y a compartir con la doctora Rivero esta charla. Bueno, quiero felicitar disculpame, Carlos, quiero felicitar en primera instancia por el video, está muy excelentemente conformado, y como dato complementario del mismo, es decir, extraído de la página de Vialidad Nacional, ya que soy abogado y director de Vialidad Provincial, el 95% está establecido estadísticamente que el 95% de los accidentes de tránsito se deben a fallas humanas. Claro. Y el 5% restante a otro tipo de fallas como mecánicas, de tiempo, y de otras circunstancias. Permítame, doctor Cisercia, que me sume, lo hice al principio del programa, a felicitarlo realmente a Carlos Rena, porque sinceramente es muy difícil de encontrar a alguien que sepa transmitir tan claramente los conceptos, por supuesto que con un equipo de producción de este tipo de temas tan complejos, ¿no? Sí, por supuesto. Y un poco dar una idea global del informe, ¿no es cierto?, como para que después podamos tratar el tema acá. La verdad que el de hoy fue bastante fuerte porque, bueno, se han visto las imágenes que son las que uno por ahí a veces ve en televisión y a veces no las ve porque no se quieren mostrar, pero esa es la realidad. Doctora Angélica, ¿qué debe hacer un accidentado cuando choca, ¿no es cierto?, en la vía pública con un vehículo o con un taxi? Bueno, si el accidentado es conductor o es acompañante o es tercero transportado. Por ejemplo, conductor. Si es el conductor y choca con un taxi o con un remis, lo primero que tiene que hacer es bajarse, por supuesto, si está en condiciones, pedirle los datos al chofer del taxi o del remis, quién es el dueño, su carnet de conducir, y qué compañía de seguro tiene. Generalmente las compañías de seguro son Escudo, u Orbis o Aseguradora Federal, que son las únicas que pueden tomar ese tipo de seguros. Eso es ese tipo de seguro que cubre a los remises y a los taxis. Ajá. Y bueno, pedir esos datos para luego dirigirse a su compañía de seguro, en el caso de tener, hacer la denuncia correspondiente y eventualmente, si es chocado por un remis o un taxi, y efectuar el reclamo ante la compañía del dueño del taxi o remis. O sea, en principio tendríamos que decir que es obligatorio, ¿no es cierto?, tener seguro cuando uno anda en un vehículo. Sí, por supuesto. Existe el seguro obligatorio. Claro, ¿qué pasa ahora si, porque muchas veces creo que el ciudadano se encuentra con esta circunstancia, que la otra persona no tiene seguro? Muchas veces ocurre esto, y en ese caso, bueno, o suministra o se va sin dejar datos, hay que averiguar si se tiene el número de patente, en qué registro está, ir al registro que corresponde, si tiene registro en Santa Fe, averiguar a nombre de quién está, un informe verbal se pide directamente, a nombre de quién está, si el vehículo tiene embargo o inhibiciones, y se envía una carta a la persona intimándola por el accidente de tránsito ocurrido en determinada fecha. A veces ocurre que la persona, como tiene un productor, no va personalmente a hacer el seguro, tiene una persona que es la que le toma los datos y lo va cambiando de compañía de seguro. Muchas veces ocurre que él está creído de que tiene seguro en una determinada compañía de seguro, en realidad su productor lo cambió. Eso sería en el mejor de los casos, porque ¿qué pasa? Se pone en contacto esta persona una vez que uno le envía la carta y dice, no, yo tengo seguro en tal compañía de seguro. Y entonces se facilitan las cosas habiendo compañía de seguro de por medio, porque
directamente se interpone un reclamo extrajudicial ante la compañía de seguro. Algo, Daniel, permítame que lo tutee, Sí, que no. se da comúnmente es un empleado que está en horario de trabajo y tiene un accidente. ¿Cómo debe actuar? ¿Qué ocurre en un caso así? Bueno, en realidad cuando el accidente se produce sobre un trabajador y este trabajador está en una circunstancia que va o se está dirigiendo hacia su trabajo o está volviendo de su trabajo, es lo que la ley de riesgo de trabajo, la ley 24557 actualmente vigente, conceptualiza como accidente in itinere, es decir, en el camino, en el trayecto, En el trayecto, en el trayecto entre su domicilio y el lugar de trabajo o viceversa. En realidad no es feliz la redacción del concepto de accidente de trabajo, que en su segunda parte habla del accidente in itinere, en virtud de que justamente no trata, dice desde el domicilio hacia el lugar del trabajo, pero no dice del lugar de trabajo hacia su domicilio. Claro. Y bueno, también tiene su déficit en cuanto a no fija un espacio topográfico de ese lugar, Del alcance. del alcance de ese que lugar. tiene Hay fallos, he conocido un fallo, por ejemplo, que un trabajador salía de su domicilio, pasaba por el jardín de su casa, se accidentó, ¿cierto? Y fue considerado como accidente de trabajo. Y eso no lo contempla el concepto de la ley. Y muchas Porque, veces... ajá. porque obviamente el espacio temporal de horario coincidía que el trabajador salía de su casa, pasó por su jardín, antes de abrir su puerta para incorporarse a la vereda, y ahí a partir de ahí conceptualiza la ley. Claro. Y hasta el ingreso al lugar de trabajo. lugar. Entonces, hay fallos ya jurisprudenciales que ubican topográficamente lo que la ley no lo determina. Angélica, ¿qué tipo de indemnización corresponde en un accidente, en un reclamo, ¿no es cierto?, ya sea a la compañía o a través de un juicio en la parte civil? ¿Qué tipo de indemnización le corresponde a la persona damnificada? Bueno, hay que tener en cuenta, hay que diferenciar si es un accidente con daños materiales solamente, que se involucran daños a los vehículos, o a la moto, o si es un accidente donde además de los daños materiales hay lesiones. Si hay lesiones, entonces debemos hablar de una reparación integral por los daños materiales y por las lesiones sufridas por la persona. Que deja un ¿no es poco en cierto? Orsay la ley que estaba hablando el doctor, ¿no? Esto del concepto del daño integral. Claro, porque en realidad, y eso lo estábamos hablando antes con Daniel, que las ART, que son las que deben cubrir el accidente in itinere, La aseguradora de riesgo de trabajo. la aseguradora de riesgo de trabajo, cubre las prestaciones médicas básicas, pero no paga lo que se llama el porcentaje de incapacidad. O sea, si uno ve, a no ser lesiones gravísimas, siempre se le da de alta al trabajador en la ART, en la aseguradora de riesgos, se le da de alta sin incapacidad. Entonces, cuando esa persona sufre un accidente de tránsito en ocasión de ir a su trabajo o regresando de su trabajo, la RT debería cubrir todo. Más, ¿qué es lo que hace? La RT le paga las prestaciones básicas, los tratamientos y demás hasta que le da el alta, y después se lo reclama a la compañía de seguros de la persona que ocasiona el accidente, ¿no es cierto? Claro. O sea, es como que repite contra la compañía de seguros. La aseguradora en realidad termina no pagando nada. Y si hay una persona que sufrió lesiones, lo cubre la aseguradora de riesgo de trabajo hasta que le da de alta. Después se incorpora el reclamo por los daños materiales y por la incapacidad, por las lesiones sufridas a la compañía de seguros. Daniel, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando esta persona en el accidente ha quedado, supongamos, sin una pierna? Es decir, a partir de ese accidente donde la persona estaba trabajando, Sí. sale del trabajo hasta su casa y queda con una incapacidad, digamos, parcial para poder moverse. Exacto. La aseguradora de riesgo de trabajo o el empleador, si no lo tuviera,
debe cubrir las contingencias derivadas de ese accidente laboral, ¿sí? Porque ya estamos en un accidente laboral. Puede ser, por ejemplo, una atención de la enfermedad, digamos. Sí, cubre los gastos médicos, sanatoriales, ortopédicos, traumatológicos, medicamentos, prótesis, la rehabilitación, prótesis, cubre prestaciones dinerarias, estas las que le llamamos en especies también, claro. Las prestaciones dinerarias conceptualizadas como el salario del trabajador que está incapacitado de concurrir, claro, a trabajar durante el lapso hasta que, como dijo la doctora, se le da el alta. Durante un tiempo, claro. Durante un tiempo. En el caso específico que vos manifestás, Carlos, ya es un poco grave, es decir, ahí viene una incapacidad importante. Los médicos determinarán una incapacidad. Si la RT no la fija, el trabajador tiene instancias superiores como para hacer fijar una incapacidad y lograr el resarcimiento de la RT. Si la RT no paga esa indemnización, obviamente hay que reclamarla al empleador, que es el responsable de el accidente laboral. Acá se discute mucho esta situación de la responsabilidad del empleador y de la propia RT del accidente in itinere. ¿Por qué? Porque como no se produce el accidente laboral dentro del lugar del trabajo, el empleador y la RT dice, ¿qué responsabilidad tengo yo de las cosas de que yo me sirvo para resarcir esta cuestión? Entonces, este tema está en debate continuo en la sociedad, en permanente entre la RT, que no quieren pagar y que dicen que ese resarcimiento económico por la incapacidad o por la muerte que deviene del trabajador a sus herederos del accidente laboral, debe hacerse cargo el Estado. Eso es lo que dicen las RT. Obviamente la ley dice que no, que lo tiene que hacer la RT. Se nos fue el tiempo. Quiero agradecerle mucho a Angélica, a Daniel, por este tiempo que nos dedicaron, y queremos invitarlos nuevamente. Bueno, porque la verdad que son muy didácticos. Es un tema muy interesante. Muchas gracias por venir. Nos vemos la semana que viene, como todos los jueves, aquí por nota22.com. Gracias.